días, soy Percy Vilches en este tercer segmento de Diálogo y Debate. Para esta ocasión vamos a conversar con Víctor Hugo Quijada, que es un joven abogado, y con Esther Valencia, que es un economista, que tienen inquietudes políticas y una honda preocupación por el país. Entonces, en primer momento, por favor, sus saludos para empezar a conversar. Muchas Percy, gracias por la invitación, y bueno, Esther también para saludarla, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, y más que una onda política, creo yo que es una preocupación que tenemos los jóvenes por la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y esa realidad no es política. Es política, claro, pero no es una onda, es un reflejo o un efecto dominó por todas las realidades que estamos viviendo. ¿Tú qué opinas, Víctor Hugo? ¿Una preocupación por el país implica una concientización política o puede estar exento de un término político? Que es político y no electoral, ¿no es cierto? ¿Qué opinas tú, Víctor? Bueno, en general el tema de la sensación es bastante malestar que existe en la población, ¿no? Es cierto de que justo como conversábamos en interno hace un rato, ¿no? Hay una división entre lo que es la política, entre lo que es el aspecto académico y quienes son los sujetos que intervienen en ambos momentos, ¿no? Y realmente lo que se requiere, y sí coincido con Esther, ¿no? El hecho de que haya la juventud, es momento de que tome riendas en el asunto, ¿no? Porque se ha demostrado, tanto la generación millennial, que somos nosotros los nacidos hasta el 80, si no me equivoco, sí, hasta el año 2000, y de la nueva generación Z, que es la de 2001 hacia adelante, ¿no? Entonces, más allá de todo lo que es la irreverencia, la falta de respeto de las últimas generaciones de la juventud y el desinterés que existe en general por parte de la población respecto a la política, pues yo pienso que estas situaciones nos van a ayudar, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Sucede que ahora, en las últimas semanas, se han dado ya hechos bastante graves, ¿no? La situación, por ejemplo, de Susana Villarán, el término ahora último del proceso de extradición de Inostroza, que tiene algunos matices que espero saber sus opiniones, y sobre todo, un tema ya vinculado con la economía, que es casualmente tu especialidad, el hecho de que el Perú, pese a todos los inconvenientes que hay, sigue siendo el segundo productor mundial de cobre. Entonces, quisiera que haga una vinculación de estos temas dispersos en una visión particular de cada uno. A ver, empezamos contigo, Esther. Claro, referente a lo que has dicho de Villarán, en realidad es una crisis política que estamos sufriendo y que sufre el país, y no solamente desde ahora, porque todos los presidentes están involucrados. Y no solamente esto, porque vemos que son las personas que dan la cara, y ahorita vemos que ha sido Odebrecht y OAS, pero no han sido las únicas personas que están, mejor dicho, las únicas empresas que han dado para las campañas políticas. Entonces, si esto recién se ha descubierto, vamos a ver en un proceso otras empresas o otras personas que están dando dinero para poder tener beneficios en un futuro, ¿no? Entonces, yo creo que con lo de Villarán como joven, y soy independiente, a mí me parece muy bien que estamos viendo esta realidad de que seas político no incluya que no seas en la cárcel o que no puedas tener una persecución. Y no es una persecución política, sino que es necesario dar cuenta de que todas las personas pueden tener las mismas dificultades al momento de tener un proceso, ¿no? Entonces, referente a lo del cobre, que es un poco más a lo que habías mencionado, vemos que nuestro país está sufriendo algo que es crecimiento, pero no desarrollo. Y eso lo vemos justamente en los números. Vemos que estamos creciendo, pero sin embargo la tasa de desempleo también está aumentando, también está creciendo. Sí, somos efectivamente el segundo país exportador y productor, mejor dicho, del cobre después de Chile. Pero ¿qué es lo que nosotros no hacemos? No damos el valor agregado. Es decir, damos el cobre, pero no vendemos, digamos, el cobre para los cables, lo cual sería mucho más beneficioso, y además también estaríamos dando más trabajo a los peruanos. No hay industria ni manufactura. Exacto. Precisamente ese es el problema, que el país no se termina de industrializar y solamente se ha limitado durante toda su historia republicana a ser un sitio de extracción de materias primas y nada más. Muy bien, de acuerdo. Víctor Hugo, a ver, tu apreciación sobre los mismos temas. Bueno, yo siempre voy a ser un creyente de la reingeniería del Estado, ¿no? Lamentablemente, mientras que no existe una reorganización total en el Estado, va a ser un poco difícil llevar a cabo cualquier reforma, ¿no? Porque hay que recordar que la política actualmente está totalmente mercantilizada.
No solamente yo, o sea, más allá de los aspectos mediáticos que vemos día a día. Además que se le tiene un temor al pensamiento, dice, ¿no? Hay Sí, que tratar de ser un no, poco más prácticos. No, es cierto que la ¿A qué práctica, te refieres? pero incluso... ¿A qué te refieres con reingeniería? Por favor, coméntanos ese término singular. Bueno, el tema de la ingeniería implica reformar, ¿no? Hacer reformas de fondo, ¿no? Hay que recordar que incluso hasta los comunistas planteaban en sus convenciones, Claro, ¿no? pero Decía ¿cuál que la sería el práctica tema de fondo? es la práctica de la teoría, ¿no? Entonces todo tiene una base filosófica, teórica, que de ahí se plasma la práctica, ¿no? Pero sin práctica no se va a poder tener teoría, ¿no? Claro, porque quería, o sea, que nos puntualices el tema de dónde, en qué sectores tendría que darse una reingeniería del Estado. En los tres poderes del Estado, en los tres niveles de gobierno, ¿no? Porque esta corrupción es totalmente internalizada. Si es que no hay un cambio de raíz, no se va a poder realizar. Yo no soy creyente del cambio de la Constitución, porque Perú ya tiene 12 cambios, 12 constituciones, pero sí se requiere hacer un cambio generacional, un cambio de fondo respecto al tema de la meritocracia, de nuestros sistemas de gestión pública, el aspecto legal. Porque mira, el Perú, para que pueda solucionar sus problemas, yo veo tres variables, ¿no? La primera es el tema político, inestabilidad, la falta de estabilidad jurídica, porque la norma se ha hecho en favor de terceros, y la mercantilización, ¿no? Que es decir que hay todo un grupo de intereses y poderes fácticos detrás que simplemente manejan todo esto como si fuera un tablero de ajedrez y manejan a sus intereses entre medios, empresas, y tú hablabas lo del cobre, ¿no? ¿Cómo vamos a poder nosotros, por ejemplo, aplicar al menos como Chile, ¿no? Que un porcentaje y que al menos la empresa nacional sea propia, ¿no? O el caso boliviano, que es paradigmático en el sentido de que ellos se hacen responsables por todo el mineral que se extrae y le dan un porcentaje a la empresa minera. En el caso nuestro sucede al revés, porque o sea, sale el mineral y prácticamente todo el mineral es propiedad de la empresa que lo está extrayendo. Y todo se va afuera, ¿no? Se va afuera y además hay un grave problema respecto de los impuestos en este ámbito del sector minero, claro, ¿no? Porque es decir, no corresponden a los beneficios que reciben. Claro, el tema normativo está muy direccionado, el tema de los intereses, y yo pienso que aquí se requiere hacer una reforma de fondo, que yo pienso que sí no linda con el hecho de hacer cambios de la Constitución, o porque la economía de mercado, digamos, si uno se cierra eso en la actualidad, es prácticamente llevar a la crisis y a la pobreza a nuestro país de lo que ya tenemos. Muy bien que puntualizas el tema de la economía de mercado, para aprovechar que usted es un especialista en economía. Entonces, la gente que es reacia a ver los beneficios que ha tenido el libre mercado tienden a dispararse hacia el extremo de que el mercado no debe tener ningún tipo de regulación. Si el mercado no tuviese ningún tipo de regulación, no tendría mayor sentido que estuviera el Estado ni que estuviéramos preocupados de hacer este tipo de reformas, ¿no? Claro. A ver, coméntanos algo respecto a este tema. A ver, esclarécenos estos conceptos, por favor. Claro, lo que pasa es que volvemos quizás a Adam Smith de decir que va a venir la mano invisible y lo va a regular todo, y eso no va a ser. No estamos en los mismos tiempos, y mucho menos un mercado se va a poder regular solo, porque nunca la oferta va a ser a la demanda que vamos a esperar. Entonces, viendo toda la economía que nosotros tenemos y que no somos un mercado liberal, sí necesitamos nosotros al menos algunas medidas para poder tener al menos un mercado más competitivo, y sobre todo que sea un poco más equitativo, porque si nosotros vamos a ver que no haya ningunos impuestos, ningunos aranceles, que es lo que estaban comentando, no nos va a convenir, porque también tenemos que ver el lado de que sí hay una parte que se tiene que quedar para el país, y sobre todo para poder generar algunos que otros beneficios y calidad de vida para las personas, que es lo que yo creo que sí se tiene que quedar, ¿no? Para la población, para la ciudadanía. Muy bien, pero todo ello debe corresponder a una estructura de pensamiento que oriente a la clase política y que en un marco ideal pudiese llegar a orientar a quienes tienen el poder dentro del sector empresarial. Claro. Ahora, como para finalizar, dado que hemos empezado con el tema de la vinculación del poder y la juventud o las inquietudes de los jóvenes, ¿qué les hace creer de que la juventud actual tiene la posibilidad de realizar transformaciones que juventudes de generaciones anteriores, que bajo todos los parámetros de producción intelectual, artística, han tenido quizás condiciones mejores? ¿Qué les hace tener esperanza de que esta generación va a hacerse responsable del cambio en el país y no va a ser simplemente una continuidad de lo que han sido quienes les han precedido en los mandos de poder? Brevemente, para finalizar ya.
30 segundos para cada uno. ¿Qué es lo que pasa cuando entra un gobierno? Ningún gobierno tiene un pensamiento económico definido. Dice que es derecha, izquierda, liberal, mercantilista, etcétera, pero no lo ve y no lo tiene en un planteamiento. Entonces, la economía no lo puede tomar por así. Entonces, sería realmente ponerse en una posición y justamente hacer un plan de gobierno referente a esa línea de trabajo. Ahora, sobre el tema de los jóvenes, efectivamente, yo creo que estos jóvenes sí están más involucrados en políticas, pero tienen un rechazo ante las autoridades que hemos tenido. Pero la política no es solamente estar en un partido político, tampoco es estar en diferentes mecanismos en el cual pueda salir mi rostro, sino trabajar para el país. Yo he estado conversando con jóvenes a nivel nacional e internacional y sí lo están haciendo, ¿no? Muy bien, Víctor Hugo. Bueno, para finalizar, yo coincido con lo de Esther, pero además tendría que añadirse el hecho de que el móvil, de que estas generaciones nuevas se van a meter de lleno a los problemas que está lleno el Perú, es básicamente por la falta de dinero, ¿no? Como ya sabemos, el mercado ha secuestrado prácticamente al mundo, el dinero se ha echado a andar, y como tenemos jóvenes que no estudian ni trabajan y encima la tasa de pobreza está aumentando, seguramente esto va a hacer que muchos, cuando se meten con la clase política y todos estos problemas que está habiendo, se están metiendo con el bolsillo de las futuras generaciones, seguramente habrá una reacción, que es lo que común siempre ocurre en las sociedades, ¿no? Muy bien, esperemos que estas reacciones y todas estas problemáticas sean de algún bienestar pues, para la ciudadanía de este país que se viene siendo tan doliente, ¿no? Ya casi por 200 años de una supuesta independización. Entonces, vamos a proceder con el bloque que corresponde, ¿no?